El Evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento y tiene un lugar especial en la fe cristiana debido a su enfoque único sobre la identidad de Jesús y su mensaje. No olvides suscribirte al canal y dale me gusta. Este evangelio es distinto de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque se centra más en las enseñanzas espirituales y la teología que en los detalles cronológicos y narrativos de la vida de Jesús. Aquí hay un resumen detallado del Evangelio de Juan, con énfasis en sus temas principales, estructura y significado teológico. Introducción al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito probablemente a fines del primer siglo DC, entre los años 90 y 100 después de Cristo. Aunque tradicionalmente se atribuye a Juan, el discípulo amado de Jesús, la autoría exacta es un tema de debate entre los eruditos bíblicos. Sin embargo, la mayoría está de acuerdo en que fue escrito por alguien muy cercano a la tradición joánica y profundamente inmerso en la enseñanza de Jesús. Juan escribió este evangelio con un propósito claro y específico, demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que, creyendo en él, las personas puedan tener vida en su nombre. Juan 20, 31. A diferencia de los otros evangelios, Juan se enfoca más en la naturaleza divina de Jesús y presenta 7 declaraciones yo soy que revelan diferentes aspectos de su identidad y misión. Estructura del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan puede dividirse en 4 partes principales. 1. Prólogo, Juan 1, 1 a 18. Esta sección introductoria establece la preexistencia de Jesús como el Verbo, Logos, que era con Dios y era Dios. Presenta a Jesús como la luz verdadera que ilumina a todo ser humano y subraya su encarnación. 2. Libro de las señales, Juan 1, 19 a 12, 50. Esta parte del Evangelio relata varios milagros o señales realizadas por Jesús, cada una de las cuales revela algo sobre su naturaleza divina y su poder. Las señales incluyen la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, la curación del hijo de un noble, la alimentación de los 5000 y la resurrección de Lázaro, entre otras. 3. Libro de la Gloria, Juan 13, 1 a 20, 31. Aquí se encuentra la narración de la última cena, el arresto, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Juan se enfoca en las últimas palabras y oraciones de Jesús, que subrayan su relación con el Padre y su amor por sus discípulos. 4. Epílogo, Juan 21, 1 a 25. Esta sección final incluye la aparición de Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y su diálogo con Pedro, en el que Jesús le encarga el cuidado de sus ovejas. Temas principales del Evangelio de Juan. 1. La divinidad de Jesús. Uno de los temas centrales del Evangelio de Juan es la divinidad de Jesús. Desde el prólogo, Juan establece que Jesús es el Verbo eterno, que estaba con Dios y era Dios. Este tema se desarrolla a lo largo del Evangelio, a través de las declaraciones yo soy y los milagros que Jesús realiza. Por ejemplo, Jesús declara, yo soy el pan de vida, Juan 6, 35, yo soy la luz del mundo, Juan 8, 12, y yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25, entre otros. Estas declaraciones no solo identifican a Jesús con Dios, sino que también revelan diferentes aspectos de su misión y su papel como Salvador. 2. El amor y la unidad. El Evangelio de Juan enfatiza el amor de Dios por la humanidad y la importancia de la unidad entre los creyentes. En su discurso de despedida, Juan 13 a 17, Jesús habla extensamente sobre el amor como el mandamiento más grande y fundamental. Jesús también ora por la unidad de sus discípulos, diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17, 21. Este énfasis en el amor y la unidad refleja la naturaleza relacional de Dios y el propósito de la comunidad cristiana. 3. La fe y la vida eterna. Otro tema crucial en el Evangelio de Juan es la fe en Jesús como el camino hacia la vida eterna. Juan presenta la fe no solo como un reconocimiento intelectual de quién es Jesús, sino como una confianza y entrega total a Él. La famosa declaración de Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3,
16, resume este tema central. La vida eterna no se refiere simplemente a una existencia sin fin, sino a una calidad de vida en comunión con Dios, que comienza aquí y ahora. 4. La luz y la oscuridad. La dicotomía entre la luz y la oscuridad es un tema recurrente en el Evangelio de Juan. Jesús es presentado como la luz que vino al mundo para iluminar a aquellos que están en tinieblas. Esta imagen simboliza la verdad, la pureza y la presencia divina de Jesús frente a la ignorancia, el pecado y la maldad del mundo. Juan describe la lucha entre la luz y la oscuridad como una batalla espiritual en la que Jesús triunfa, ofreciendo salvación y esperanza a los que creen en él. Importancia del Evangelio de Juan en la fe cristiana. El Evangelio de Juan ha tenido un profundo impacto en la teología y la espiritualidad cristianas. Su enfoque en la identidad divina de Jesús ha sido fundamental para la comprensión de la doctrina de la Trinidad y la naturaleza de Cristo. Además, sus enseñanzas sobre el amor, la fe y la unidad continúan inspirando a los cristianos de todas las denominaciones. Este Evangelio también ha sido una fuente de consuelo y esperanza para muchos creyentes a lo largo de la historia. Sus relatos de los milagros de Jesús y sus enseñanzas sobre la vida eterna ofrecen una visión del poder transformador de Dios y su amor incondicional por la humanidad. En conclusión, el Evangelio de Juan es una obra maestra de la literatura religiosa que invita a los lectores a profundizar en su relación con Jesús y a experimentar la vida abundante que Él ofrece. A través de su estilo poético y simbólico, Juan nos invita a contemplar el misterio de la encarnación y a descubrir la plenitud de la vida en Cristo. El libro de las señales en el Evangelio de Juan, Juan 1, 19 a 12, 50, constituye una sección fundamental en la narrativa, donde se presentan varios milagros o señales que Jesús realiza, y que sirven para revelar su identidad como el Hijo de Dios y su misión salvadora. A lo largo de estos capítulos, Juan utiliza estas señales para resaltar aspectos específicos de la persona y obra de Jesús, llamando a la fe y al reconocimiento de su divinidad. Estructura del libro de las señales. El libro de las señales se compone de 7 milagros principales, que van acompañados de discursos y diálogos significativos. Estos milagros no solo son actos de poder, sino que tienen un profundo significado simbólico y teológico. La estructura general del libro de las señales puede dividirse de la siguiente manera. 1. Testimonio de Juan el Bautista y primeros discípulos, Juan 1, 19 a 51. 2. Milagros de Jesús y sus significados, Juan 2 a 11. 3. Reacciones ante las señales y discurso final, Juan 12, 1 a 50. 1. Testimonio de Juan el Bautista y primeros discípulos, Juan 1, 19 a 51. Esta sección comienza con el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Juan declara que él no es el Cristo, sino un precursor enviado para preparar el camino. Él identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. A partir de aquí, Jesús comienza a reunir a sus primeros discípulos, como Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael. Testimonio de Juan el Bautista, este pasaje establece la autoridad de Jesús desde el principio, afirmando que Él es el Mesías prometido. Juan el Bautista actúa como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, señalando a Jesús como el cumplimiento de las profecías. Llamado de los discípulos, la respuesta de los discípulos a Jesús muestra el inicio de una comunidad de fe que reconocerá y seguirá al Hijo de Dios. Sus interacciones reflejan la expectativa y el anhelo de un Mesías y una nueva era de redención. 2. Milagros de Jesús y sus significados, Juan 2 a 11. Esta sección es el núcleo del libro de las señales, donde se presentan 7 milagros, cada uno con un significado particular que revela la identidad y la misión de Jesús. A. El primer milagro, la transformación del agua en vino, Juan 2, 1 a 11. En las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino, manifestando su gloria y fortaleciendo la fe de sus discípulos. Este milagro simboliza la transformación y renovación que Jesús trae. El agua, usada para la purificación ritual, se convierte en vino, símbolo de alegría y abundancia.
Este milagro también prefigura la nueva alianza que Jesús establecerá con su sangre. B. La curación del hijo del noble, Juan 4, 46 a 54. Un noble de Capernaum pide a Jesús que sane a su hijo enfermo. Jesús, sin ir a la casa del noble, declara que el niño vive, y efectivamente, el hijo es sanado a la hora misma en que Jesús habló. Este milagro demuestra el poder de la palabra de Jesús y la importancia de la fe. El noble cree en la palabra de Jesús antes de ver la señal, ilustrando que la fe precede al milagro. C. La curación del paralítico en el estanque de Betesda, Juan 5, 1 a 18. Jesús sana a un hombre que había estado enfermo por 38 años, diciéndole que se levante, tome su camilla y camine. Este milagro ocurre en el día de reposo, lo que provoca controversia entre los líderes judíos. Este milagro resalta la autoridad de Jesús sobre el sábado y su capacidad de otorgar vida y restauración. También introduce la creciente oposición que Jesús enfrentará de parte de los líderes religiosos. D. La alimentación de los 5.000, Juan 6, 1 a 15. Con 5 panes y 2 peces, Jesús alimenta a una multitud de 5.000 personas. Después, la gente quiere hacerlo rey por la fuerza, pero Jesús se retira a la montaña. Este milagro apunta a Jesús como el pan de vida, quien satisface las necesidades espirituales y físicas de la humanidad. También anticipa el discurso del pan de vida en el que Jesús explica que él mismo es el sustento espiritual para el mundo. Jesús camina sobre el agua, Juan 6, 16 a 21. Durante la noche, Jesús camina sobre el mar hacia sus discípulos que están en un bote. Ellos se asustan, pero Jesús los tranquiliza, y tan pronto como lo reciben en el bote, llegan a su destino. Este milagro demuestra el dominio de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, reforzando su identidad divina. También simboliza su presencia calmante en medio de las tormentas de la vida. F. La curación del hombre ciego de nacimiento, Juan 9, 1 a 41. Jesús sana a un hombre que nació ciego, untando barro en sus ojos y enviándolo a lavarse en el estanque de Siloé. Este milagro provoca una investigación por parte de los fariseos, quienes se dividen sobre la naturaleza de Jesús. Este milagro ilustra la luz espiritual que Jesús trae al mundo. La curación del ciego de nacimiento es un acto de recreación, mostrando que Jesús es la luz del mundo que revela la verdad y expone la ceguera espiritual de los líderes religiosos. G. La resurrección de Lázaro, Juan 11, 1 a 44. Jesús resucita a Lázaro de la muerte después de 4 días en la tumba, demostrando su poder sobre la muerte. Este milagro es un punto culminante en el libro de las señales y lleva a muchos a creer en Jesús. La resurrección de Lázaro es un poderoso testimonio de la autoridad de Jesús sobre la muerte, prefigurando su propia resurrección. Este milagro también es un catalizador que intensifica la oposición de los líderes judíos, quienes planean matar a Jesús. 3. Reacciones ante las señales y discurso final, Juan 12, 1 a 50. En esta sección, se narran los eventos que conducen a la última semana de la vida de Jesús. Incluye la unción de Jesús por María en Betania, la entrada triunfal en Jerusalén y el discurso final de Jesús al público. Unción en Betania, la unción de Jesús por María anticipa su muerte y sepultura, mientras que su gesto de amor y devoción contrasta con la oposición y el rechazo de los líderes religiosos. Entrada triunfal, la entrada de Jesús en Jerusalén como rey montado en un asno cumple las profecías mesiánicas y muestra que Jesús es el rey prometido. Sin embargo, la recepción mixta refleja la división entre los que lo aceptan y los que lo rechazan. Discurso final. En su discurso, Jesús habla sobre su muerte inminente y su glorificación. Él llama a la fe y a la obediencia, y advierte sobre las consecuencias de la incredulidad. El libro de las señales en el Evangelio de Juan es una sección rica en significado teológico y espiritual. Cada uno de los milagros de Jesús revela algo sobre su identidad y misión, invitando a los lectores a creer en él como el Hijo de Dios. Las señales demuestran el poder de Jesús sobre la creación, la enfermedad, el pecado y la muerte, y sirven como testimonio de su amor y su deseo de traer vida y luz al mundo.
A medida que los lectores avanzan en el Evangelio, son desafiados a responder a la revelación de Jesús con fe y obediencia, reconociendo que Él es el camino, la verdad y la vida. El prólogo del Evangelio de Juan, Juan 1, 1 a 18, es uno de los textos más ricos y profundos del Nuevo Testamento. Esta sección introductoria no solo establece el contexto para el resto del Evangelio, sino que también sienta las bases teológicas de la identidad y misión de Jesús. A continuación, se detalla cada uno de los aspectos clave de este prólogo, incluyendo su estructura, contenido y significado. Estructura del prólogo. El prólogo de Juan puede dividirse en tres partes principales. 1. La preexistencia del Verbo, Juan 1, 1 a 5. 2. El testimonio de Juan el Bautista, Juan 1, 6 a 13. 3. La encarnación del Verbo, Juan 1, 14 a 18. 1. La preexistencia del Verbo, Juan 1, 1 a 5. 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el Verbo. La frase en el principio remite a Génesis 1, 1, donde se describe la creación del mundo. Aquí, Juan utiliza esta frase para mostrar que el Verbo, en griego, logos, existía antes de la creación, subrayando la preexistencia de Jesús como el Hijo de Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta declaración afirma la divinidad del Verbo y su relación con Dios Padre. La frase con Dios indica una distinción de personas dentro de la Trinidad, mientras que el Verbo era Dios enfatiza la unidad de esencia entre el Verbo y Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí se presenta al Verbo como el agente activo en la creación, reafirmando su poder divino y su autoridad sobre toda la creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta afirmación asocia la vida y la luz con el Verbo, dos conceptos centrales en el Evangelio de Juan. La vida representa la plenitud de la existencia que proviene de Dios, y la luz simboliza la verdad y la revelación divina. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta imagen de la luz que brilla en la oscuridad resalta el conflicto entre la verdad de Dios y la maldad del mundo. A pesar de la oposición, la luz del Verbo no puede ser vencida por las que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se destaca la oferta de salvación y adopción divina para todos aquellos que creen en Jesús. Esta filiación no es un resultado de nacimiento físico, sino de una transformación espiritual obra de Dios. 3. La encarnación del Verbo, Juan 1, 14 a 18. Texto bíblico. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Este versículo es central en el prólogo y en todo el Evangelio. La encarnación del Verbo significa que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. La palabra habitó sugiere la idea de tabernáculo, recordando cómo Dios habitó entre su pueblo en el Antiguo Testamento. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La gloria de Jesús se refiere a su divinidad manifestada en sus palabras, obras y, finalmente, en su muerte y resurrección. Como el unigénito del Padre, Jesús revela plenamente la naturaleza y el carácter de Dios. Lleno de gracia y de verdad, Jesús encarna la plenitud de la gracia y la verdad de Dios, características que contrastan con la ley dada a través de Moisés. Mientras que la ley revelaba la justicia de Dios, Jesús revela su gracia y verdad en plenitud. Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo final resume el papel de Jesús como el revelador de Dios. Aunque nadie ha visto a Dios, Jesús, quien está íntimamente relacionado con el Padre, lo ha dado a conocer de manera perfecta y completa. El prólogo del Evangelio de Juan es un himno teológico y poético que introduce temas y conceptos que se desarrollarán a lo largo del Evangelio. Juan presenta a Jesús como el Verbo preexistente, la luz verdadera y la revelación perfecta de Dios. A través de su encarnación, Jesús trae gracia y verdad,
ofreciendo a todos los que creen en él la oportunidad de convertirse en hijos de Dios. Este prólogo no solo establece el tono para el resto del Evangelio, sino que también invita a los lectores a contemplar y responder a la revelación de Dios en Cristo.